Bienvenidos nuevamente a estos momentos de reflexión en torno a la palabra de Dios, en torno a la vivencia de nuestra fe, en torno a la actualidad que nos circunda, que nos confronta y que nos lleva a poner los ojos en el Señor. Estamos en este momento, depende del horario en el que ustedes miren el video, adentrándonos en las vísperas de Pentecostés, o para otros tal vez ya estamos en pleno día de Pentecostés, en plena celebración de la llegada del Espíritu Santo. En una o en otra circunstancia, vale la pena que meditemos y reflexionemos en torno a esto que les propongo en el día de hoy. Todos sabemos que el Espíritu Santo viene a nosotros después de haber pasado 50 días de la resurrección del Señor, después de haber pasado 10 días de la ascensión del Señor, y nos trae todas las promesas que Jesús hizo a sus apóstoles, a sus discípulos, en los momentos previos y posteriores a su muerte en la cruz, pero sobre todo las promesas que hizo al resucitar, cuando nos dice: me voy al Padre y voy a enviarles un abogado, el Consolador, el que les explicará y les hará entender todo lo que les he compartido. Pues bien, ese momento ha llegado, y ha llegado para nosotros en unas circunstancias muy difíciles. Estamos viviendo esta realidad de la pandemia mundial, de la COVID-19, del aislamiento, de tantas situaciones adversas, difíciles de afrontar que estamos viviendo, pero que sin embargo, con la ayuda de Dios, hemos ido superando y muy seguramente lo vamos a seguir haciendo. Esa es la confianza que todos tenemos. Pero el Señor habla en cada circunstancia, en cada ambiente, en cada situación. Y por eso es que hoy, en el contexto de esta celebración de Pentecostés, vamos a mirar qué nos puede aportar, traer el Espíritu Santo en estas realidades. Esos dones que el Espíritu Santo nos trae, cómo nos pueden servir para vivir de la mejor manera estas circunstancias, repito, no siempre favorables que estamos viviendo. Comencemos nuestra reflexión orándole al Espíritu Santo. Digámosle: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. ¿Cuáles son estos dones del Espíritu Santo? Yo creo que todos los conocemos, todos hemos meditado sobre ellos, pero la propuesta que les hago en el día de hoy es meditarlos teniendo enfrente la circunstancia de la pandemia que estamos viviendo. El Señor nos habla, repito, en todas las realidades del ser humano. Vamos a mirar cómo el primer don nos puede ayudar muchísimo, el don de la sabiduría. Y vamos a entender muy bien cada uno de esos dones, porque a veces los entendemos de una manera, yo diría que demasiado humana, demasiado mundana. Porque estos dones, al fin y al cabo, vienen de Dios y son dones trascendentes. Tienen una carga espiritual muy grande que nosotros tenemos que descubrir. El primer don, el don de la sabiduría. ¿Cómo lo podríamos definir? Es el don de comprender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de Dios. Y en este contexto de la pandemia que estamos viviendo, tendríamos que preguntarnos: ¿es esta pandemia, como dicen algunos, un proyecto de Dios? ¿O no lo es? ¿Es un castigo? ¿Es un mensaje? ¿Qué es? Necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo para darle respuesta a esos interrogantes. Yo diría que lo que el Espíritu Santo, frente a esa
inquietud que podríamos tener. Lo que nos trae con el don de su sabiduría es una respuesta en el sentido en que responder a esa pandemia, enfrentar esa pandemia, es lo que enriquece el proyecto de Dios. No es que Dios lo haya querido, no es que no lo haya querido, aunque yo no tengo la última palabra, obviamente, porque solo la tiene Dios. Pero nosotros como seres humanos, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, pidiendo este don de sabiduría, lo que tenemos que proponernos es responder a esta situación y preguntarnos y respondernos al mismo tiempo, esto cómo aporta al proyecto de Dios. La solución, la manera como enfrentamos esta situación, las cosas que hacemos en medio de este contexto, cómo enriquecen el proyecto de Dios. Ustedes saben que todo proyecto está hecho de cosas muy positivas, cosas que no lo son tanto, cosas que hay que superar, cosas que hay que sobreponerse a ellas para que el proyecto salga adelante. Yo le pediría en este momento al Espíritu Santo que para todos nosotros, con el don de la sabiduría, nos muestre eso que cada uno necesita saber para entender cómo desde esta realidad difícil, complicada, engrandecemos el proyecto de Dios. La respuesta estará en cada uno de ustedes. Y pidámosle al Espíritu Santo en este momento, en la reflexión de este primer don, diciéndole: Espíritu Santo, fuente de sabiduría, guíanos, guíanos, Espíritu Santo. Pasemos al segundo don, el don del entendimiento. ¿Cómo entenderlo? Valga la redundancia. Es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Volvemos al contexto de la pandemia. Yo diría que aceptar con humildad, como nos lo pide el don del entendimiento, las verdades reveladas por Dios en este contexto, es reconocer que somos de humilde condición, que somos hijos de Dios, que tenemos todas las bendiciones y todos los dones que el Señor nos ha dado, pero que en últimas somos seres humanos. Y esa verdad nos la reveló Dios desde el instante mismo de la creación. Y esa verdad nosotros la recordamos cada miércoles de ceniza. Somos polvo y al polvo volveremos. Pero también esa verdad nos hace añorar, nos hace soñar con el momento de nuestra plenificación en Dios, de pasar de esta condición humana frágil, que se enferma, propensa a los virus, propensas a las pandemias, para llegar a una condición superior. Pero no es malo que el don del entendimiento, en este contexto de la sabiduría, del entendimiento, de la venida del Espíritu Santo, nos diga: recuerden que son frágiles, recuerden que son seres humanos, recuerden que estamos en las manos de Dios. Por eso, orémosle en esta reflexión del segundo don al Espíritu Santo, diciéndole: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pasemos al tercer don maravilloso del Espíritu Santo, el don de consejo. Este don de consejo que a veces también malinterpretamos mal. No se trata simplemente de aconsejar lo que a mí me parezca que le debo decir a alguien para ayudarle, lo que nazca de mi fuero interno, personal, no. El don de consejo es ese don divino que nos ilumina, primero, a aceptar las verdades reveladas por Dios, que lo hace el entendimiento, y luego discernir los caminos y las opciones para tomar, tanto nosotros como con ello ayudar a reorientar, a mostrarle el camino a los demás. Y obviamente esto también conlleva el escuchar. En el contexto de la pandemia tenemos que saber que se nos están planteando unas restricciones,
unas estrategias para poderlas combatir. En un primer momento yo diría que necesitamos que el don de consejo, como todos los dones, llegue de manera especial a nuestros gobernantes, para que ellos sepan orientarnos, para que ellos escuchen también la voz de Dios y con base en esa voz tomen decisiones. Pero no lo podemos dejar todo en manos de ellos. Nosotros también tenemos que tener una postura crítica frente a estas restricciones, frente a estas estrategias, y tomar de ellas lo que realmente conviene. Y con valor también criticar y rechazar las que no. Defender en todo momento la dignidad humana, defender en todo momento el derecho a la espiritualidad, defender en todo momento el derecho al sustento, pero sobre todo defender el derecho a la vida. Que este don de consejo, que repito, en primera instancia, quisiéramos que Dios, con su Santo Espíritu, se lo otorgara a los gobernantes, viniera también a nosotros para saber asumir estas órdenes, estas indicaciones que se nos dan de la mejor manera, de la manera correcta, en beneficio de todos. Pidámosle al Espíritu Santo entonces, en este momento, que sea fuente de amor y que desde esa fuente nos llenemos. Espíritu Santo, fuente de amor, llénanos. Vamos a pasar ahora al séptimo don, el don de la ciencia, que no es el don de los científicos, no es el don de los laboratorios, no es el don de ganarnos el Nobel de Literatura, no, ese no es el don de ciencia, esa es la ciencia humana. El don de ciencia es el don de la ciencia de Dios, no la del mundo. Este don nos revela, miren la profundidad de esta definición, nos revela interiormente el pensamiento de Dios. Y para eso sí que se necesita ciencia. La teología ha tratado desde todos los siglos de acercarse por medio de expresiones y experiencias científicas a la realidad de Dios. Nunca lo vamos a entender plenamente, como diría San Agustín, es como tratar de meter el océano en un hoyo. Pero en la humildad que nos da también el entendimiento, la sabiduría, el don de consejo, nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude a, si no con palabras, sino con la intelectualidad, sino con la mente, a entender con el espíritu su esencia, su revelación plena. Eso no se entiende desde la academia, eso no se entiende desde los laboratorios, eso se entiende desde la cercanía y la intimidad con Dios. ¿Qué nos comunica Dios en esta pandemia? ¿Qué nos está revelando profunda e interiormente? No pretendamos sacar una conclusión, no pretendamos escribir un párrafo dándole respuesta a esto que estamos planteando. Simplemente interioricémonos y tratemos de sentir a Dios en medio de estas circunstancias. Y tratemos con humildad de recibir la revelación que en tiempos de pandemia la ciencia de Dios nos propone. Yo sé que es un concepto muy difícil, pero vivámoslo, sintámoslo, porque no todo ha de ser razonamiento, no todo ha de ser intelecto. Lo espiritual, la ciencia de Dios que llega a nosotros, llega por caminos muy distintos a la de los textos, a la de los laboratorios, a la de los talleres, a la de los experimentos del mundo. Llega cuando nos acercamos a Él y en silencio dejamos que su ciencia, su esencia, nos penetre. Digámosle entonces al Señor, en su Espíritu Santo, ilumina nuestros sentidos y nuestros corazones. Vamos a pasar al quinto don, el don de la piedad, que no consiste únicamente en rezar,
que no consiste únicamente en ser devotos. El don de la piedad es el don para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios. Y estar abiertos a la voluntad de Dios nos permite actuar en todo momento como actuaría Jesús. Porque Jesús lo único que hizo fue la voluntad del Padre. Y si nosotros tenemos este don, el don de la piedad, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cómo vamos a mostrar a Dios en esta pandemia? ¿Qué hizo Jesús durante toda su vida y lo sigue haciendo con nosotros? Mostrarnos a Dios. De hecho, Él nos reitera a cada momento que la vida eterna consiste en el conocimiento de Dios y en el conocimiento que humildemente, como humanos, podemos tener de Él. Si nosotros somos imagen de Cristo y Cristo muestra constantemente a Dios, pidámosle al Espíritu Santo, con este don de piedad, que nos muestre a nosotros la manera de enseñar a Dios en esta realidad, de testimoniarlo, de mostrarle al mundo que Dios existe y que Dios está presente en los éxitos, en los infortunios, en las adversidades, en los logros de los seres humanos y que solo Él es el dueño del tiempo, es el dueño de la historia, es el dueño de los acontecimientos, no el responsable, porque la responsabilidad muchas veces recae en nosotros, pero es el dueño de todas las situaciones. Mostremos a Dios en medio de estas dificultades. Jesús, en medio de la dificultad más grande, como lo fue su muerte y su pasión, nunca dejó de mostrar a Dios. Ahora nosotros, en un contexto como estos, en el que tal vez estamos temerosos, en el que estamos dudosos, no podemos dejar de mostrar a Dios en cada instante. Primero sentirlo, entenderlo, percibirlo, tenerlo dentro. Y en medio del infortunio, gritar al mundo que Dios vive en mí y en cada una de las circunstancias que nos rodean. Mostremos a Dios aún en este difícil momento, con nuestras obras de caridad, con nuestra cercanía, con nuestros buenos consejos, con nuestra paciencia, con nuestra humildad, con nuestra serenidad, con la manera correcta de asumir el dolor y el infortunio, confiando siempre en Dios. Digámosle entonces al Espíritu Santo, dulce huésped del alma, permanece en mí y que yo permanezca siempre en ti. Vámonos ahora al don de la fortaleza, el don que nos devuelve el valor, que nos hace valientes para enfrentar las dificultades del día a día, no solo en nuestra vida cristiana, sino en todas las circunstancias que nos rodean. Yo diría que este don es el don que con mayor intensidad hemos de pedir al Espíritu Santo en medio de esta pandemia que estamos padeciendo. Que el Espíritu Santo nos permita volvernos fuertes, que seamos heroicos en la práctica de nuestra fe, que nos dé perseverancia, firmeza en las decisiones. Los que han recibido este don a través de la historia no se amedrentan ante nada. Los mártires dieron su vida por Dios y no les importó la enfermedad, no les importó la espada, no les importó el castigo, nada de eso. Solamente tenían el valor de enfrentar todas las situaciones y de defender su fe. Ninguna condena, ningún mal que les pudiera hacer el hombre los detuvo para mostrar siempre a Dios. Esa es la fortaleza que nosotros necesitamos también en este momento. Y fortaleza también para saber que las cosas son difíciles, no son sencillas. Pero Dios, que todo lo hace por el bien de los que ama, sabrá ayudarnos para salir adelante en estas circunstancias adversas, pero que pueden volverse también motivo de salvación, motivo de encuentro directo con Dios,
motivo de ayuda a nuestros hermanos, motivo de práctica de misericordia, es decir, motivo de santificación. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé fortaleza para poder vivir esta pandemia como hombres y mujeres de Dios, valientes, aguerridos, firmes en la fe. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Vamos ahora al séptimo don, un don que yo creo que lo resume todos, el don del temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios, no es andar por ahí escondiéndonos de Dios como si fuéramos Adán y Eva en el paraíso después de haber pecado. Ese no es el temor que Dios nos pide que sintamos hacia Él. Es el don que nos mantiene, por el contrario, en el debido respeto frente a Dios y en una sumisión total a su voluntad, apartándonos absolutamente de todo lo que le desagrade. Y nosotros sabemos qué es lo que le desagrada a Dios. Y puede que no lo sepamos con palabras concretas, pero lo sentimos. Temamos a Dios, obedezcamos a Dios, como obedece un hijo a su padre bueno, con toda lealtad, con toda rectitud, con toda decisión. En el contexto de la pandemia, tener temor de Dios es esperar que todo lo que Él hace es para nuestro bien. Y que si nos toca, qué sé yo, enfermarnos, morir, vivir, ayudar, si nos toca cualquiera de esas realidades, es Dios el que quiere que nosotros las vivamos. Y es para nuestro bien. No quiere Dios la muerte de sus hijos. No quiere Dios la enfermedad de sus hijos. Quiere Dios que ante la muerte y la enfermedad, sus hijos confíen siempre en Él. Sepan que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, como diría San Pablo. Todo lo que va a pasar y lo que está pasando, que no es culpa de Dios, son las circunstancias. Todo eso que está pasando es un motivo de responderle a Dios con fortaleza, con sabiduría, con ciencia, con luz del Espíritu Santo. Un motivo, como lo decíamos ahora, de santificación. Por eso digámosle al Espíritu Santo, ya para terminar, Espíritu Santo, ten compasión de nosotros y ayúdanos a aceptar la voluntad de Dios como algo bueno para todos. Bueno, esta fue la corta reflexión que quise compartirles en el día de hoy. Yo no sé qué tan corta, pero el Espíritu Santo es el que suscita las palabras y es el dueño del tiempo. Terminemos con una oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos amigos y amigas, vivamos entonces esta experiencia de espera confiada del Espíritu Santo, esta experiencia de recepción del Espíritu Santo, esta experiencia de habitación del Espíritu Santo en nosotros. En este momento de pandemia, sí que lo necesitamos. Que avive el Espíritu Santo en nuestro ser y haga nuevas todas las cosas. Que el Señor los bendiga, que la Santísima Virgen María los proteja, que el Espíritu Santo nos ilumine a todos. Bendiciones.